nuevo episodio de Fútbol Mentoring. Hoy tenemos por aquí a Pablo Gallego, todo un trotamundos del fútbol. Lo más complicado cuando estás jugando fuera es intentar lidiar con esa presión de que tú eres el jugador extranjero, que seguramente eres uno de los mejores pagados del equipo porque traen de tu país y están haciendo un desembolso fuerte por ti. No llega el mejor, no llega el que más talento tiene, llega el que más lo intenta, el que más persevera, el que más cree en él. Cada mañana me va a levantar con una sonrisa y voy a ir a entrenar porque es lo que soñaba cuando era pequeño. Arrancamos este nuevo episodio de Fútbol Mentoring. Hoy tenemos por aquí a Pablo Gallego, todo un trotamundos del fútbol. Tenemos a Alberto Moral y a Tony Calvo, por supuesto, como siempre, dos agentes FIFA, que son los responsables de la empresa de representación Sporty Spain. Y bueno, y por aquí está un servidor que va a intentar llevarse, soy Iván Albarrán, y va a intentar llevarse todo lo que hablemos a esa parte de trabajo mental y de gestión emocional que nos parece tan imprescindible para mejorar nuestro rendimiento y para acercarnos a esos objetivos que todos tenemos cuando jugamos al fútbol. Así que bienvenidos a todos esos futbolistas y a todos esos futboleros y futboleras que os encanta ver estos espacios y que así nos lo hacéis llegar. Y os aseguro que se vienen cositas muy interesantes con nuevos invitados que van a aportar mucho. Así que, bueno, muy buenos días a Pablo, a Alberto, a Tony. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Muy Buenos buenas. días, Iván. Bien, Buenas, Pablito, preparados. bienvenido. Preparados porque aquí, como ya sabéis, me empieza a oler aquí a fútbol mentoring. Así que, Pablo, por favor, cuéntanos tú un poquito, preséntate, porque de verdad que es súper curiosa tu trayectoria, mola un montón. Así que cuéntanos, por favor. Bueno, es un poco complicado cuando uno tiene que hablar de uno mismo, pero bueno, creo que soy un chico nacido en Huesca, que creo que como la inmensa mayoría y el gran porcentaje de niños en España soñó algún día con poder ser futbolista, dedicarse a lo que le gusta. Y bueno, tuve la suerte pasando los años de poder hacerlo. Simultáneamente estudié magisterio de primaria y estuve también nutriendo otras áreas de mi vida, pero sobre todo he tenido la suerte de poder jugar en 9 países, ¿no? Pues, Nicaragua, Grecia, Eslovaquia, Islandia, El Salvador, Andorra ahora, Hong Kong, alguno me estoy dejando, y sobre todo, pues hacerlo en muchas primeras divisiones, creo que son 7, aunque de países más modestos, y disfrutar de esta experiencia y de estas cosas que te regala el fútbol, que la verdad que viniendo de Huesca, como te imaginas, nunca me lo hubiera imaginado hace años. Qué pasada. Te puedo preguntar que con qué edad fue al primer equipo que saliste fuera, ¿qué años tenías? Pues fue a Primera División de Grecia, tenía 23 años y esa etapa marcó un poco para bien y otra para mal, porque la verdad que hubo una disputa con el Huesca por mis derechos de formación y eso hizo que de manera un poco inesperada yo llegara a Nicaragua, ¿no? Entre que se solucionaba todos los asuntos, había presiones de ambas partes. Salí con 23 años, pero aunque fue una experiencia agridulce, tenía ganas de seguir jugando en el extranjero y mira si lo hice, que pasé de Grecia a Nicaragua, ¿no? Que es un movimiento que no mucha gente entendió y sin embargo a la larga creo que me dio muchísima felicidad. Qué bueno. Oye, Pablo, ¿cómo se prepara? ¿Qué crees que es lo primordial que tiene que preparar a alguien a nivel mental cuando se va a ir a jugar fuera? Creo que tienes que abrir la mente, tienes que tratar de desaprender, olvidar todos los conceptos futbolísticos o de cultura, educación que tenías, porque te has criado en España, obviamente estás ya muy sesgado y cuando sales afuera tienes que intentar partir de cero. A partir de ahí, lo que digo yo siempre, la mejor actitud, la actitud más proactiva, más positiva, porque tú estás yendo a un país. Tú en este país eres el extranjero, ellos son la mayoría de jugadores que tienen su idiosincrasia y su cultura y tú tienes que llegar a adaptarte. Muchos españoles que lo he visto, incluso a mí me pasó mi primera etapa, nos pensamos que como somos españoles, somos más altos, más guapos y entonces nos tienen que hacer la ola en todos los lados y tienen que aprender. No, al revés. Somos nosotros los que tenemos que ir con esa mentalidad de poder adaptarnos a ellos y por último, ir con muchas ganas. Creo que cuando
vas a jugar al extranjero solamente por el incentivo económico, no acaba funcionando. Entonces creo que hay que ir con una motivación clara de voy a hacer las cosas bien, voy a honrar mi trabajo, voy a hacerlo con dignidad y a partir de ahí creo que las cosas salen bien. Wow, qué bueno. Buah. Aquí nos encanta hablar. Bueno, Tony, ¿quieres aportar algo? ¿Quieres Yo, decir No, yo algo? te iba no, a no. decir, Pablo, que ya que has dicho lo de abrir la mente y desaprender, ¿qué es lo que más te ha costado desaprender cuando has salido fuera? Pues, por ejemplo, estaba en primera división de Grecia, jugando con Chimo Navarro, con Dodó, con Aganovic, Farkas, que es internacional con Eslovaquia, todo auténticos jugadores con una trayectoria espectacular. Y un día antes de un partido, bueno, el día del partido, el postre era una crepa así, con un bote de Nutella y se untaban Nutella y se lo comían y luego jugaban bien. Pues yo eso en mi mente no lo podía entender porque yo ya con Roberto Aguirre en el Lealtad, que zumo de naranja natural en las concentraciones, quinoa, medio trozo de pan, pues bueno, eso para empezar me chocó, ¿no? Porque digo, joder, son jugadores de superélite y se comen una crepa antes del partido. Pues bueno, son ese tipo de pequeñas cosas, ¿no? Que damos por hechas, que en todos los sitios son iguales y no tiene nada que ver. Total, ¿eh? Ahí es donde te hace la mente ¡boom! ¡Qué coño! ¿Qué están haciendo? ¡Qué pasada! Qué bueno. Mira, me Total. mola un montón porque aquí hablamos mucho de la importancia de poner nuestro enfoque, nuestra energía en aquello que depende de nosotros. Y tú has hablado de dos cosas súper importantes. De adaptarnos nosotros ahí, cuando vamos fuera, adaptarnos nosotros, eso sí depende de nosotros, y no poner nuestra energía en intentar cambiarlos a ellos. No, no, como tú has dicho, que tú eres ahí el No, extranjero, por favor, haz tu ejercicio, que eso sí depende de ti, adapta de tú. Y luego has hablado de otra cosa chulísima que has dicho, honrar nuestro trabajo. Honrar, eso sí depende de nosotros. O sea, eso vuelve a poner el foco en el proceso y no tanto en aquello que no total. depende de nosotros. Me encanta, me encanta. Una Pero, cosa, Pablo, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no me corriges, ¿puede ser que cuando fueras a Grecia llegaste a jugar y luego tuviste que irte? ¿O algo así? Jugué 6 partidos y el Y club marcaste, de hecho, ¿no? me ofreció una renovación de 3 años y el problema que hubo, que ahora está más claro, es que yo ya tenía 23 años, pero la temporada natural la había empezado con 22 porque soy de octubre. Entonces el Huesca se agarró a pedir unos derechos de formación que el Larissa obviamente me fichó pensando que ya tenía 23 y no tenía que pagarlos. Claro. Por eso Entonces, digo, a lo que voy cuando digo eso, que a lo mejor muchos dicen, qué tontería la pregunta, ¿no? O sea, que de hecho, a nivel mental, para ti tuvo que ser más complicado, porque al final llegas a un sitio, si tú llegas, hay ese problema y no llegas a jugar, pero jolín, llegas a un sitio, debutas, marcas, todo parece que va sobre ruedas, ¿no? Y de repente se te genera este problema, llamémoslo de esa manera, y te tienes que ir y te vas a Nicaragua. O sea, claro, eso para tu cabeza, ¿cómo llegas a gestionar todo eso? pues muy buena pregunta, la verdad que fue duro. Yo creo que aún la sigo recordando como la etapa más dura de mi vida. Obviamente era joven, no te pilla en una edad en la que seas maduro y hayas vivido demasiadas experiencias y fue difícil de asumir, sobre todo porque estuve un poquito secuestrado entre los dos. Antes de que pasara todo esto me llamaron todos los representantes, me llamó el Pas Giannina, me llamaron equipos sin talento porque al final era joven y empecé muy bien y cuando pasas a verte solo, esperando que haya una resolución, entrenando con el Sariñena de tercera división, esperando que me desbloqueen y poder volver a jugar. Pues no sé, se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero bueno, también te sirve para desenmascarar a mucha gente, para saber quién es la gente que quiere el bien para ti de verdad y otro que simplemente están en la industria pues porque son parte de ella. Y creo que me hizo fuerte. Esa experiencia para mí fue un punto de inflexión y luego me llegaron varias posibilidades de volver a segunda vez a España, alguna liga un poco random de Europa como Moldavia, creo que en ese momento, y en Nicaragua me hacían una oferta económica que fue sorprendentemente interesante para los números que yo me movía en esa época y dije, bueno, una cultura más parecida a la nuestra, un mismo idioma. Y me lo tomé como una oportunidad. Yo todo cuando vi que el equipo peleaba títulos, para mí ya fue una pasada y entonces fui con muchísima motivación y pude cambiar rápido ese chip de decir, venga, ahora me toca ir aquí, empezamos de cero y vamos a darle duro. qué Buah. bueno. Es brutal porque, a ver, al final Alberto y yo, claro, yo hablo desde nuestra parte y lo que nosotros vemos, ¿no? Que a veces, jolín, los jugadores, como siempre le decimos, esto es una montaña rusa muchas veces y a Mm. veces pasan estas cosas, pero claro, pasa con jugador aquí en España y parece que hay un problemón de la leche. Claro, tú imagínate a este nivel, cuando tú te ves, claro, sales del Huesca, que yo un poquito sé toda la historia y tal, sales de tu casa donde, jolines, bueno, pues sales a reivindicarte de alguna manera
y te pasa todo eso, joder, para la cabeza, o sea, al final yo me quito el sombrero, de verdad. Muchísimas Pues, gracias. pero ha Ha- dicho habla- Pablo otra cosa que también han dicho ya varios invitados aquí, como me acuerdo del caso de David López, que ha dicho él, fue un momento súper complicado, pero me hizo más fuerte. ¡Guau! Brutal. O sea, hablamos de ese punto de resiliencia, ¿no? De sí. cómo cuando estás viviendo esa adversidad es complicado decir, oye, esto me está sirviendo, pero joder, que luego, es verdad que luego visto después, eres consciente de que eso te ha hecho más fuerte. Entonces, qué maravilla sería el aprender a recibir la adversidad con un poco más de apertura y no solo desde el rechazo de vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda. O sea, sé consciente, ahora está ahí la adversidad, está siendo complicado, pero es que es como un entrenamiento, es como tu centro de alto rendimiento. Claro que cuesta, pero te hace más fuerte. Entonces, qué maravilla ese detalle. Pablo, ¿qué dirías tú que es la parte más complicada a nivel mental cuando uno juega fuera? O a lo mejor tú ha sido distinta en un país y en otro, pero para ti por lo menos, ¿qué ha sido a nivel mental lo más complicado? Creo que lo más complicado cuando estás jugando fuera es intentar lidiar con esa presión de que tú eres el jugador extranjero, que seguramente eres uno de los mejores pagados del equipo porque te traen de tu país y están haciendo un desembolso fuerte por ti. Y yo creo que pues pasas de, por ejemplo, en mi caso, que he jugado en varios equipos de segunda B, pues de tener poca repercusión en redes y demás, a tener muchas, tener que leer a veces cosas que obviamente no te van a gustar. El día que marques un gol aunque hayas jugado de pena, todo el mundo va a decir que eres el mejor jugador del mundo. Y yo creo que lo más difícil cuando estás afuera es poder estabilizar tus emociones, intentar ser una persona menos emocional y más racional, que es muy complicado. Yo creo que es una de las claves del éxito, porque si el fútbol es una montaña rusa ya de por sí en cualquier sitio, pues en algunos países extranjeros donde tienes 3 entrenadores cada 6 meses, imagínate lo fuerte que te tienes que hacer, cómo te tienes que muchas veces refugiar en ti mismo para poder salir adelante y tratar de entender todas las situaciones que te suceden. Sobre todo te diría que manejar la presión y para mí otro aspecto muy importante que no solo tiene que ver con lo mental, sino que tiene que ver también con las rutinas, es que vas a ver muchas cosas que no están bien en el sentido de que vas a unas culturas futbolísticas que hacen cosas distintas, ni mejor ni peor, e intenta no irte para el lado de las cosas que se hacen mal o de la gente que hace las cosas que no debe, sino tú mantener tu camino, que es el que te ha llevado en tu país a ser profesional y a empezar a hacer las cosas bien. Y si quieres seguir mejorando, no hay otra que hacer lo correcto y sobre todo insistir con eso, ¿no? Mucha gente cuando tiene un poco de éxito se confunde y cree que ha conseguido las cosas por inercia y se le olvida todo ese proceso que ha pasado, deja de hacer todas esas cosas que ha hecho siempre y creo que ahí es cuando está realmente lo que podemos llamar fracaso, ¿no? Es ser infiel a ti mismo. ¡Guau! Qué poderoso. Eso vuelve a ser algo que depende de ti, elegir ser fiel a ti mismo. Qué maravilla, me encanta. Y escucha, ¿qué me dirías a mí si yo soy un chico jovencito eh, y siento esa presión, aunque esté jugando, yo qué sé, en un filial? Pero yo ya siento esa presión, aunque sea, pues, yo qué sé, de decepcionar a mis padres, de la grada, de lo que sea, o de que mañana salga algo en redes de mí. ¿Qué me recomendarías para gestionar esa presión? ¿Qué te sirve a ti? O sea, ¿qué hacías tú, por ejemplo, cuando sentías toda esa presión? ¿Qué te permitía a ti encontrar calma? Intentan no mirar las redes si sabes que está siendo una temporada complicada en la que seguramente algo estarán diciendo de ti. Intenta no mirar las redes, tener una buena rutina, no la cambies. Si algo estás haciendo que te da calma, hazlo. Intenta buscar, tomarte un café o relacionarte con amigos o gente que te den paz, que te den intranquilidad, que no te traigan problemas ni mensajes negativos. Joder, a mí me ha pasado, perdón la palabra, que tenía 85 mensajes en Facebook buenísimos, que Pablo, que eres la bomba, parecía la bomba, la reencarnación de Lamine Yamal, parecía los comentarios y me mandaba un amigo una captura y me decía, mira lo que han dicho aquí de ti, que fallaste una, que no sé qué. Digo, pues joder, no te busques ese tipo de amigos, tío, porque si es gente que te está minando la cabeza con energía negativa, fuera. Qué Habla bueno. con gente que te quiera, que te diga la verdad, pero también que te empape un poco de energía positiva, porque yo creo que la energía y la felicidad y el positivismo va de dentro para afuera. Tú tienes que sentirlo para poder verlo en los demás, pero si lo ves en los demás es más fácil que entre a ti. Entonces al final Totalmente. es un círculo y yo siempre creo mucho en las energías y cuando alguien
veo que siempre me está contando películas y son de terror, pues entonces me alejo y guardo mi energía. Qué bueno, me Qué encanta. fenómeno eres, tío. Me, me encanta porque nosotros por medio del programa de Mentalidad de Élite, una de las sesiones que hemos hecho, por ejemplo, para futbolistas es el cuidado del entorno. Y es un poco lo que hablas tú, o sea, cuida de quién te rodeas e incluso cuida, has hablado también de hábitos, cuida tus hábitos porque es que son los que van a llevarte a un resultado. Más que intentar controlar el resultado, cuida mucho tus hábitos, cuida mucho tu entorno y que sean ellos prácticamente los que inevitablemente te acerquen al resultado, ¿no? ¿Qué Eso hábitos es. crees que son importantes para alguien, pues eso, que quiere ser futbolista? ¿A ti cuáles son los que más te centran? Yo creo que el descanso fundamental, bueno, los básicos, descanso, alimentación, un poco de inquietudes aparte del fútbol. No hablo de una carrera universitaria, sino que encuentres algo que te guste, si te gusta las motos o te gusta algún tema de naturaleza o quieres estudiar algo, que tengas una inquietud distinta aparte del fútbol, que te motive de verdad. Luego el tema de preparación física creo que es cada día más importante y no hay que obviarlo. Hay que, igual que se trabaja la mente con psicólogos, coach deportivos, pues entonces hay que trabajar también con profesionales del área de la preparación física eh, para, para estar bien. O sea, creo que para mí eso, a pesar de que sea una rutina, tiene que ser algo innegociable, ¿no? Porque, como digo, los jugadores somos muy emocionales, entonces cuando pierdo un partido o este partido no me ha ido bien, ya le digo al preparador físico que no quiero hacer esto, le digo al coach o al psicólogo que esa rutina ya no me sirve. Como soy un comedor emocional, acabo un mal partido y me como 2 pizzas y 4 Kinder Bueno, ¿no? Al final creo que la rutina lo que más te va a dar es ese equilibrio para ir conociéndote a ti mismo, ir sabiendo qué es lo que te viene bien a ti y tal. A mí, por ejemplo, antes de los partidos, no me gusta escuchar música, pero sin embargo tengo una pequeña pelota y voy activando por separado cada parte de mi cuerpo, ¿no? Sobre todo lo que son los pies, los dedos, con idea de luego poder tenerlos súper activados en el partido y tener esa certeza de que venga, hoy estoy, ¿no? Es una manera de hacerte ver que estás con ganas, que te están saliendo las cosas bien. Cuando estoy un poco nervioso, me ha pasado alguna final que iba a tirar un penalti y había mucha gente en el campo, me pellizco muy fuerte para que, para que el dolor suplante un poquito esa presión que estás sintiendo en ese momento y dejes de pensar en cosas negativas. Y bueno, cada uno tiene sus rutinas, tiene que ser la que a uno le sirva. Pero sí es verdad que por eso se llaman rutinas, tienen que ser implacables, no pueden variar dependiendo de una emoción o de un resultado. ¡Ay, qué Va, bueno! es brutal. Una De cosa, Pablo, tío. Porque claro, yo como además te conozco y sabía que esto iba a molar. Una pregunta, tío, porque a nosotros nos pasa, Alberto y yo, a veces ya sabes que nos encontramos futbolistas con todo tipo de mentalidad, ¿vale? Tú la mentalidad que tienes ahora, porque yo te escucho y digo, evidentemente normal que lleves tropecientos años al nivel que estás y que vayas donde vayas, porque te ha pasado, que al final yo sé que hablar de uno mismo es complicado, pero esto lo digo yo sé que allí donde has ido has triunfado, ¿vale? Ya está. Entonces eso no es casualidad, ¿vale? A lo que voy es, esa mentalidad que tú tienes, ¿la has ido forjando por el camino, aunque evidentemente algo cambia? ¿O es una mentalidad que ya va un poquito adherida a tu personalidad? Yo creo que es una buena pregunta porque a veces lo he pensado, la manera en que afronto las cosas, y yo creo que es una mezcla. Partimos de la base que pienso yo, porque también todavía no me conozco a mí mismo mucho, al 100%, ¿no? Uno se sigue conociendo todavía, y eso que tengo 32 años, y hay veces que me pregunto por qué hago ciertas cosas. Pero creo que he sido un niño que le ha encantado tanto el fútbol desde pequeño, que tú lo sabes que somos de Huesca, que a veces había un equipo en segunda B en todo Aragón, era muy difícil tocar eso. Y al yo darme cuenta que he tenido la fortuna de con 19 años poder debutar en segunda vez con el Huesca, después ya que si el Sariñén, Alcacereño, estar jugando en esas categorías, estar súper agradecido con la carrera que he tenido porque es mucho más grande de lo que me hubiera podido imaginar, ¿no? Decía Nach en una canción, vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible, pues sin más imposible que en Huesca, lo veo difícil. Ahora el fútbol ha cambiado, gracias a Dios, y pues, con gente como vosotros que trabaja al servicio del scouteo y de ver a los jugadores es mucho más fácil. Ahí me fichó con 14 años el Zaragoza, me fui a vivir a la residencia, ya me tocó vivir, sentir, ver cosas que me hicieron darme cuenta que el fútbol era todo menos justo. Y a partir de ahí, sabiendo la mesa, el tablero que teníamos dentro
del fútbol, dije, yo voy a intentar disfrutar. Vivo del fútbol. Cada mañana me voy a levantar con una sonrisa y voy a ir a entrenar porque es lo que soñaba cuando era pequeño. Entonces creo que de esta manera, estando más cerca del agradecimiento que de la queja, voy a tener días súper malos también, porque también hay días que a mí se me pelan los cables y digo, hoy no ha sido mi día, mejor me callo y desconecto e intento guardar energía para el día siguiente. Pero creo que sobre todo parto desde la ilusión y el agradecimiento. Creo que el Pablo de que tenía 5 o 6 años que jugaba fútbol, pues todavía sigue viviendo un poco en mí y eso creo que es lo que me hace a veces ver más lo bueno que lo malo. Total, perfecto, tío. Me encanta. Pablo, has hablado de una palabra que para mí vale oro, que es la disciplina. Una vez leí una idea buenísima que a mí me llegó mucho y decía que la disciplina es aquello que nos permite ser libres. Y claro, tú lo decías así. Yo creo que, bueno, eso siempre que no nos lo llevemos al extremo, ¿no? O sea, cuando Claro. nos llevamos al extremo tanto la disciplina que conectamos con la rigidez, yo creo que al revés, ahí nos convierte en esclavos. Pero cuando hay una dosis importante de disciplina en nuestra vida, equilibrada, o sea, decía, y era maravillosa esta idea, decía, es que la disciplina es lo que te permite hacer lo que toca hacer independientemente de cómo te sientes. Y es justo lo que tú has dicho. Cuando yo tengo mi rutina, es innegociable. O sea, voy a hacerlo. No me voy a preguntar, uy, tenía que salir a entrenar, pero es que hace frío y estoy mejor en el sofá. No, voy a salir, voy a salir. O sea, es mi rutina, es mi disciplina y eso es lo que me hace grande. Me encanta, tío. O sea, lo ves así también, que es lo que te permite prácticamente ser libre independientemente, o sea, hacer lo que tienes que hacer independientemente de cómo te sientes. Sí, por supuesto, coincido al 100% contigo porque al final yo creo que las emociones, así como son espectaculares cuando son positivas, muchas veces tratan de boicotearnos. Me acuerdo de una actividad que hacía con un psicólogo deportivo que tuve en un club, que era en ciertos momentos de partidos que no había estado contento, simplemente ponerme una calificación a cada partido, ¿no? Entonces, cuando pasaba ya mucho tiempo, te dabas cuenta que habías puesto que estabas frustrado un 8, estabas muy frustrado. Y entonces te pregunta, pero si ese día pusiste que estabas frustrado un 9, ¿estabas más frustrado que el otro partido? No. Al final parece que las emociones siempre te hacen a ver el problema mucho más grande, a meterte en un hoyo donde parece que no hay salida y cuando tratas de relativizar un poco y darte cuenta que lo que te vas a llevar es el camino que tú recorras y que tú hagas, pues creo que es mucho mejor. Hay que partir de que no existe la perfección y que nadie hace todo perfecto, pero la clave, como te digo siempre, es que nosotros nos centremos en nosotros. Si yo hago lo que tengo que hacer, me da igual lo que hagan los demás. Espero que mi compañero haga lo mismo que yo porque me gustaría que juntos consiguiéramos un resultado grande, pero yo no tengo que perder energía ni en juzgar ni en tratar de corregir a los demás. Creo que la mejor forma de decir algo es hacerlo y sobre todo ahora que las jerarquías en el mundo del fútbol han cambiado mucho, con pequeños detalles que puedas tener en un equipo de una concentración, creo que puedes generar grandes cambios, bueno, muchos más grandes cambios que hablando 2000 palabras, ¿no? Es que has A mí me vuelto ha a hablar. parecido brutal una cosa que has dicho, bueno, justo ahora, hablando de las reglas del juego, de que al final no es del todo justo, porque nos pasa muchas veces con nuestros futbolistas, con los jugadores, que buscamos el foco fuera. Al final no es justo, no estoy jugando por, ya sea el entrenador, ya sea nos buscamos siempre excusas. Y me ha parecido muy potente lo que has dicho tú de al final, vale, esto no es justo, algunos vamos a pensar que debería ser de otra forma. Estas son las reglas del juego. Lo que tengo que hacer es agradecer donde estoy y evitar la queja. O sea, ahí, en ese pequeño detalle, es muy potente. El agradecimiento y la queja, o sea, son dos caminos distintos. Sí, desde Entonces, luego. me parece muy poderoso eso, el decir, vale, yo asumo esas reglas del juego, que no va a ser justo, que yo va a haber momentos que me frustre o lo que sea, porque, Eso pues va a bueno, pasar. no hay esa justicia, pero voy a agradecer que estoy jugando al fútbol. Es lo que le decimos muchas veces a los jugadores, que no estás en la mina picando, que no estás que Claro. estás jugando al fútbol. Entonces, dentro de esa injusticia, entre comillas, que a veces vemos, sal de ahí, saca el foco y agradece donde estás y evita esa queja. O sea, creo que eso es muy poderoso también. Es que yo creo que Pablo aquí en esto ha hablado de dos cosas tremendas. De
cómo él, yo no sé ni siquiera si es consciente de ello, o sí, también por ese trabajo que ha hecho con psicólogos y todo eso, pero de cómo él habla de continuamente de conservar energía, y al final yo también le añadiría conservar energía y enfoque, que van súper unidos. Entonces, Sí, claro, si tú te quejas, estás poniendo el foco fuera, muchas veces en lo que no depende de ti. Si tú agradeces, estás poniendo el foco y tu energía, conservando tu energía, la de dentro, o sea, desde dentro. Entonces, es que así te vuelves mucho más poderoso. Eso sí que es dentro, esa energía dentro. Todo lo que te pongas a mirar para afuera, como dice Alberto, hace que tu sí, energía se disperse fuera, ¿vale? Y nosotros tenemos una energía vital determinada. Es como si fuera un depósito de combustible del coche. Entonces, si sí, la desperdicio fuera, luego el coche no va. Entonces, creo que claro. lo que ha aprendido Pablo es a decir, no, no, yo me quedo mi combustible, dejo de mirar mierdas fuera y desde ahí, con mi combustible a tope, pues le meto toda la caña que puedo, claro. Claro, es que al final, en la línea de lo que hablábamos, ¿no? Antes de los chicos jóvenes, ahora volviendo un poco al tema, luego que yo creo que cuando estás en un equipo de fútbol tienes la oportunidad todos los días de darte una lección a ti mismo y decir, no estoy jugando, no estoy yendo convocado, pero voy a ser el mejor entrenando. Si tengo que pegar algún palo con cariño, lo voy a pegar porque también quiero que el entrenador vea que tengo deseo de verdad de jugar, que no es que quiero jugar por mi ego, sino que quiero jugar por mi pasión y me agrado al deporte, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a verlo de esta manera, pues marca un poco la diferencia. Todos tenemos caos, nos pegan un caos, una derrota, un mal partido, estas 2 o 3 días que no quieres saber absolutamente nada, pero creo que siempre hay que volver a mirar arriba y decir, hay que levantarse. Si al final esto, hay una frase que me gusta mucho que dice que no hay objetivos imposibles, sino personas que se cansan antes de lograrlos. Y es que pienso que Así pienso es. muchas veces, pienso muchas veces que es así y no llega el mejor, no llega el mejor, no llega el que más talento tiene. A veces llega el que más lo intenta, el que más persevera, el que más cree en él y sobre todo el que más a gusto está en este tipo de situaciones y más llega a un momento dado abraza la adversidad. Yo creo que qué bonito es cuando hay un equipo que dice que no eres bueno y esa temporada metes en esa categoría 7 u 8 goles y luego vienen y te quieren fichar al año siguiente. Yo creo que eso a nivel de revancha personal, creo que es una de las situaciones más bonitas que me han pasado en mi carrera, ¿no? Un entrenador que te dice que no te quiere y luego te ve jugar en la liga y te ficha. Pues como jugador tenemos que buscar esos pequeños incentivos también extras, más allá de toda la energía y todas las ganas que tengamos nosotros, para también darnos cuenta que detrás de un mensaje negativo como puede ser este equipo no me ha querido, decir porque yo soy el que juega, tengo la capacidad de dar la vuelta y al que viene ir a ese señor y decirle, mira, me vas a llamar, me vas a fichar y encima me vas a poder a jugar, ¿no? Creo que esos pequeños retos personales, que al final dependen en parte de nuestro rendimiento y de nosotros, también hace que en chicos jóvenes pues pueda sacar esa chispa y ese extra de potencia que a veces les falta porque se ahogan en un vaso de agua. Qué Que al bueno. final, como ha dicho Tony antes, volvemos a lo mismo. Con esta mentalidad de élite que tú nos estás demostrando, no es casualidad lo que hayas conseguido. O sea, al final, las casualidades no existen. Es que es Total, mira, imposible que vaya mal, o sea, porque al final, pues claro, por eso unos llegan y otros no, si es que estamos cansados de verlo. Esto es lo que vamos claro, a cortar, Pablo, y se lo vamos a enseñar a algunos jugadores, ¿vale? lo que está reflejando Pablo es al final él deja de intentar querer controlar el resultado, porque no depende 100% de ti, y construye tu mentalidad que sea la que te lleve al resultado, o sea, que el resultado sea la consecuencia de la mentalidad que has construido. Creo que es un ejemplo maravilloso. Pablo, ¿qué consejo le podrías dar a eso, a lo que te digo de nuevo, pues a un chico que quiere llegar a ser futbolista hoy en día con el entorno también ahí muy de redes sociales, de muchísimo tiempo con el móvil, yo qué sé, ¿qué les contaría a alguien? Pues eso, que ya tiene una carrera consolidada, ¿qué le podrías decir a un chico jovencillo? Sobre todo a los jóvenes decirles que el fútbol, como os comentaba antes, cambia muy rápido, que con un entrenador puede ser el capitán y el mejor jugador del equipo, luego puede haber una destitución y pasar a no jugar un minuto. Y a pesar de esta situación tan radical que estoy exponiendo, tú siempre sigues siendo el mismo. Sigues siendo el mismo jugador una semana antes y una semana después. Entonces, que seas equilibrado con lo que haces, lo que hablábamos un poco antes, de tus hábitos, de tu manera de actuar en el día a día y que te des cuenta que no todo depende de ti y que te centres solamente
en lo que depende de ti, que es intentar ser mejor cada día y hacer las cosas que tienes que hacer. El ejemplo del entrenador, ¿por qué lo pongo? Porque yo he hablado con muchos chavales, no, es que este entrenador me ha dicho, o cuántos jugadores los han echado de la cantera de X equipo y luego han llegado a primera división, ¿no? Hay algunos que consiguen levantarse de ese bajón y otros no. Entonces yo le digo a los chicos que un entrenador nunca os retire. Yo he estado con un entrenador siendo capitán, tirador de faltas, el mejor del equipo de donde quería jugar, a llegar un entrenador griego que no me conocía de nada y decirme que me quería echar. Esto en 2 días y yo pensaba, yo soy el mismo jugador y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y ya Dios dirá, ¿no? Pero este tipo de situaciones que nos toca vivir, que nos demos cuenta que siempre somos el mismo, tenemos el mismo valor independientemente de cuánto y cómo nos use un técnico, y a partir de ahí disfrutar, creer en lo que uno hace y seguir creciendo. Decía, Pablo, decía Ilia Topuria que para él la felicidad estaba cerca de una sensación de irte siempre a la cama con la sensación de estar orgulloso de ti mismo, ¿no? Incluso decía eso, Sí, de mirar buenísimo. para atrás y decir, estoy orgulloso de mí. Es un poco la línea que tú dices, ¿no? O sea, acostarte prácticamente cada día diciendo, oye, estoy orgulloso de que he hecho mi parte y si en algún aspecto veo que no lo he hecho, pues bueno, mañana la intentaré mejorar, ¿no? Es un poco esa la línea que tú dices. Sí, 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 al final es eso, tienes que hacer lo que toca y hacerlo bien para poder tener la conciencia tranquila y seguir hacia adelante, ¿no? En este tema yo también hablo mucho de lo importante que son las influencias de estas edades. Si tú quieres algo, tienes que ser coherente con tu objetivo, no se puede salir de fiesta, obviamente no, ni un día antes, ni 2 días antes, ni 3 días antes, no se puede salir de fiesta si quieres jugar a fútbol. Que te digan, no, es que X lo hace, X lo hacía, X lo... Me da igual. Ese X es ese X, habría que analizar sus circunstancias porque su carrera ha durado mucho o poco. Tú eres tú. Si quieres estar contento contigo mismo, haz las cosas bien. Utiliza gente que eleve tu nivel hacia arriba, que te potencie y no te redes de gente que te va a decir, va, que no pasa nada si... Es que no sé qué ejemplo ponerte. Si en vez de cenar lo que tienes que cenar antes de un partido, te comes una pizza del Telepizza, pues no es lo mismo, ¿no? Y además estos pequeños malos hábitos van creando fisuras y llega un momento cuando eres joven que no te das cuenta de cuánto te estás alejando de tu objetivo. Y chavales, cuando sois jóvenes, a mí me marcó mucho un partido que fue un Cacereño 3 Racing de Santander 0, que metí 2 goles y tenía 22 años y el Racing de Santander llevaba 14 jornadas invicto, me acuerdo, y es un simple partido que para mí era una mañana más que estaba cagado porque estábamos jugándonos el descenso y al final es un partido que me ha abierto un montón de puertas y representantes y gente conocida en mi carrera. Nunca sabes dónde está la oportunidad, ¿no? Entonces creo que si haces las cosas bien a largo plazo, va a llegar un momento que de una u otra manera la vida, el fútbol, lo llámalo como quieras, te lo va a recompensar. Brutal. Porque una cosa, Iván, que no se nos olvide, a ver si no lo vamos a comentar, que sepamos que Pablo, internacional absoluto con Nicaragua. ¿Qué ¿Por qué dices? digo esto? Porque tú imagínate un español que juega con Nicaragua, o sea, al hilo de lo que has dicho, Pablo, ¿cuánta gente o cuántos haters tenías en ese momento que te dirían, pero ¿este qué hace? ¿No? Y tú, Sí, pues tenías claro ese camino y lo haces y punto. sí, sí, sí. La verdad que en ese tipo de cosas yo siempre he tratado de ser fiel a mí mismo y bueno, estoy súper contento de ser nicaragüense además. Ahora ya por el cambio de regulaciones FIFA sí es verdad que hace ya un año y medio o 2 que no puedo ir a la selección porque ahora piden 5 años y no tienes raíces de sangre. Antes era un poquito menos, pero estoy muy orgulloso y muy contento y tampoco me he dejado llevar mucho por lo que la gente ha dicho, ¿no? Yo creo que en el mundo del fútbol siempre tendemos a compararnos con los demás y es el mayor error que podemos cometer todos. Yo estoy muy orgulloso de mi camino, estoy muy orgulloso también del camino que han tenido otros compañeros o de la carrera que tuviste tú, Tony, por ejemplo. Cada uno tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho porque solo los que estamos dentro sabemos lo que nos cuesta todos los días y lo que nos ha costado, que miras atrás y ya hemos pasado muchos años. Total. Y creo que la clave de todo siempre es lo que volver al principio, no compararse con nadie y centrarse en uno mismo y proteger nuestra energía vital, como decía Iván. Pues es que Qué es que grande. me encanta porque te veo siempre como volviendo al centro, volviendo Sí, a, o sea, sabes, tú creo que has entendido perfectamente cómo funciona el cerebro porque has hablado de tres cosas del cerebro, tres tendencias que tiene el cerebro que son que ponen más importancia a lo negativo que a lo positivo.
que va a hacer que siempre busquemos comodidad porque quiere que sobrevivamos y nos quiere ahí. Y ahora has dicho, y compararnos. Son tres tendencias que el cerebro tiende a eso. Y si tú estás disperso y no consigues enfocarlo continuamente, te va a meter en esa rueda, ¿vale? Y te esclaviza, porque te vuelves un esclavo de él. Entonces, te veo a ti todo el tiempo siendo consciente de ello y llevándotelo a tu enfoque. No pierdas el norte, tu camino. Me encanta, Pablo, me encanta, tío. O sea, es súper poderoso lo que has hecho. Pablo, Gracias. ¿qué dirías tú que has trabajado con psicólogos deportivos? ¿Recuerdas algo o alguna herramienta o algo que a ti sea lo que más te haya servido a lo mejor o algo que te haya resultado curioso y digas, joder, es que esto lo sigo aplicando, lo aprendí hace 5 años y lo sigo aplicando siempre o algo que nos Pues, puedas destacar? pues fue una cosa que para mí era algo que creía que había hecho bien toda mi vida, que era hacer la visualización, pero resulta que yo me visualizaba en tercera persona, como si estuviera viendo una película, ¿no? Entonces hubo, ya el psicólogo una vez me dijo, a ver, pero tú cómo te estás viendo, y me dice, es súper importante que para que pueda haber una conexión entre lo que tú piensas y lo que pueda llegar a pasar y preparar respuestas, tienes que imaginarte en primera persona, ¿no? El campo de visión que tienes tú cuando vas jugando a fútbol, como si fueras con una GoPro. Y bueno, eso me hizo gracia porque digo, me he estado visualizando mal entonces toda mi vida. Pero bueno, como que reaprendí y dije, sí, creo que me sirve. Y luego creo que, no me acuerdo si el que hago con la bolita, creo que tiene algo de relación con el test de Jacobson, que es para activar las distintas musculaturas y partes del cuerpo por separado, que parece una tontería, pero a mí no siempre, es una rutina que sí tengo, pero no siempre, digamos que me ha servido al mismo nivel, pero cuando tengo partidos de mucha tensión o de mucho estrés o hay mucha gente o nos jugamos algo, sí que noto que me marca la diferencia. Me encanta. Y lo del pellizco, tío, qué curioso es, porque justo esta semana hemos puesto nosotros un post en Instagram que hablábamos del tema del pellizco también para sacar a la mente de ese run run. Qué guay, tío. O Creo sea, que tengo un vídeo pellizcándome como 30 segundos el brazo porque empezaba la tanda de penaltis con el Real Estelí, la final, y me tocaba tirar el primer penalti y eso entre que se pone el portero, todo. Me acuerdo que después del partido, que fuimos campeones, me miré y tenía rojo a más no poder, pero ese día sí que estaba nervioso y a mí es una técnica que me sirve y que me parece interesante. total, qué maravilla, que eso te Ah, debe mola redirigir. porque además, Iván, Pablo es un jugador de estos visceral, o sea, que tú lo ves competir y es un puñetero león, ¿sabes? O sea, que lo vive, que lo siente y eso mola, ¿sabes? Qué guay, tío. Joder, pues no sé si queréis añadir algo más, porque yo creo que, vamos, nos ha dejado aquí unas perlas de la leche, Pablo, o sea que creo que puede aportar Yo mucho. lo único que a veces pasa con los jugadores, y tú que has vivido esos momentos de tensión, antes de salir a un partido importante, más en estadios, en estos países que hay estadios grandes, hay mucha presión. Dinos para algún jugador que le pueda valer algún hábito, alguna rutina justo para entrar en ese momento de paz, de calma, de que no te pueda esa presión y un poquito cómo gestionar esa emoción o cómo lo hacías tú. Yo siempre cuando estoy en el túnel de vestuarios y estoy nervioso, si estoy ya bien en estado de flow y todo va bien, no pienso en nada. Pero sí es verdad que dejo que mi mente fluya. Pero sí es verdad que cuando estoy en un momento de nerviosismo, me acuerdo del día que mi madre me fue a apuntar a fútbol, que fue en un parque que se llama Tormenta en Huesca, que yo hacía judo y le pedí, y siempre me acuerdo de eso. Y cuando estoy un poco nervioso o estoy seguro de mí mismo, digo, estoy haciendo lo que siempre he querido hacer y como que en ese momento, por lo menos las pulsaciones siento que me bajan un poco, respiro aunque sea por 10 segundos más calmado y luego veo mejor las cosas. Y luego, y ya dentro del campo, el primer balón, jugarlo lo más fácil posible. A mí eso me da mucha ayuda. Jugar el balón más fácil posible y si soy extremo, por ejemplo, llevar la iniciativa de la jugada. Yo, aunque no toque el primer balón, hacer una finta y correr al espacio. O correr como que voy al espacio y venir al pie, es decir, intentar tomar la iniciativa del partido. Y y siempre lo que digo, o hacer el primer movimiento, jugar fácil y luego hacer una falta. Yo como atacante hacer una falta siempre a mi lateral. Para poderme dar esa tranquilidad de que en el lado mental y en el lado de futbolístico también le estoy sacando ventaja, porque yo creo que el que golpea primero en el fútbol genera una tendencia en 90 minutos muy, muy potente. Entonces me centraría en esos tres.
aspectos Me del fascina. partido. Total, al final, Iván, lo que has dicho, túnel de vestuarios, me desenfoco con la presión, vuelvo a centrarme con cuáles son mis objetivos, cuando mi madre me apuntó, ese era mi objetivo, vuelvo a centrar. Y en el campo, lo que depende de mí, hacer la primera falta, o sea, al final... Me encanta, me encanta. Es un reflejo absoluto de esa mentalidad de élite de la que tanto hablamos, Sí. claro. Y al final, pues volvemos a lo mismo. Y ese tipo de mentalidad que ha ido construyendo le ha ido dando unos resultados que ahí están, que ahí están, ¿sabes? Pero no esa base de querer controlar los resultados, porque cuando pongo el foco en querer controlar los resultados, voy a estar conectando con la frustración continuamente, ¿vale? Y eso me va a llevar muchas veces, si no tengo control mental, pues a quejarme, a victimizarme y a todas las mierdas que ponen mi energía afuera y me hacen que el depósito de energía esté por los suelos. Qué maravilla. Pablo, has hablado antes de pequeños malos hábitos que sumados en el tiempo tienen mucho más impacto del que creemos, y creo que tú estás siendo un reflejo total de cómo también pasa al revés, esos pequeños buenos hábitos a nivel acumulativo son súper poderosos. O sea, qué maravilla. Es cambiar el círculo vicioso de los pequeños malos hábitos por un círculo virtuoso de los pequeños buenos hábitos. Es maravilloso. Es método Kaizen total, tío. O sea, qué maravilla. Ahí va. Y la última pregunta que te quería hacer, que me ha resultado súper curioso al ver tu trayectoria, es, joder, ¿cómo consigue gestionarse a nivel mental alguien que pasa de jugar en Nicaragua a jugar en Islandia? O sea, ¿cómo haces eso? O sea, a nivel, porque, joder, lo externo, como hemos dicho, el entorno también influye. O sea, son dos ambientes, dos temperaturas totalmente distintos. Me imagino que en función a esas temperaturas de los países, los hábitos de la gente son totalmente distintos. ¿Cómo llevaste eso? Bueno, creo que el fútbol, aunque tiene un balón y se juegan 11 contra 11, en cada país cambia muchísimo, y en estos dos países que has hablado el fútbol es totalmente distinto. Porque hablando primero de fútbol, en Nicaragua es un fútbol técnico, táctico, pero físicamente corren, pero sí es verdad que en el aspecto de la fuerza y tal, y tácticamente les cuesta un poco más, pero el balón lo cuidan mucho. Y Islandia era todo lo contrario. No, gente de 2 metros le pegaban unos pelotados al balón que lo descosían. Yo la verdad que alucinaba. Y luego, haciendo un poquito de hábitos, creo que en Nicaragua muchísimo más fácil todo, porque al final manejas el mismo idioma, por mucho que hables inglés y tal, nunca va a ser lo mismo, los compañeros no van a interiorizar tanto contigo, no van a bromear, tienen siempre esa distancia que Islandia la tenía un poquito menos, digamos que cuando hacíamos cenas de equipo era realmente cuando conocías a los compañeros, ¿no? Porque el resto de los momentos era difícil que se abrieran contigo. En Albania y Eslovaquia, aprovechando este momento que me has dado, sí que sentí una barrera enorme. Si yo no los saludaba en su idioma, la gran mayoría de compañeros ni me miraban a la cara. Ahí sí que sentí un tema potente, digamos, de nacionalismo, ¿no? O bueno, parte de la idiosincrasia y de lo que les ha tocado vivir a ellos, ¿no? Como países, de su identidad. Pero sí que lo sentí fuerte. Y en Islandia y en Nicaragua fue mucho más fácil, ¿no? Me sorprendió en Islandia, que es verdad lo que dicen, de que cuando están tomando una cafetería a pleno invierno dejan a los niños afuera para que su sistema inmunológico se haga fuerte, y yo alucinaba porque además de meses, pocos meses, y lo veías ahí tan tranquilo, y la verdad que eso es una de las cosas que me llamó la Bueno, atención. Y luego a nivel futbolístico el viento, porque no todos los campos eran cubiertos completamente, entonces hacía un viento que me recordaba al que hacía en la Ciudad Deportiva del Zaragoza hace años en el campo de arriba, que sacaba el portero y volvía a meterse adentro, y entonces había que volver a repetir el saque. Una experiencia que no quería volver a repetir. O sea, para jugar a fútbol el viento, lo peor. Todo menos viento. Calor, 40 grados, frío, nieve, pero viento no. Total. Creo que qué todos bueno, los que hemos jugado lo tenemos claro. Lo peor, el viento, sin duda. qué bueno. Joder, pues nada, Pablo, de verdad, un auténtico placer. Me ha encantado ver cómo eres el fiel reflejo de esa mentalidad de élite de la que tanto hablamos. Y no sé si queréis aportar algo más, porque creo que ha sido, vamos. Yo nada, Pablo, darte las gracias. Ya sabes que a mí a título personal me hace una ilusión tremenda que estés aquí, ¿vale? Porque, joder, al final eres un futbolista, pero te considero un amigo y un compañero.
Y creo que, jolín, que para mí es importante escucharte, que todo el mundo también sepa que en el fútbol, aparte, como decimos, del que tiene la varita, también el que curra, cree y es perseverante lo consigue. Y eres el ejemplo perfecto. Y nada, darte las gracias por compartir este ratito con nosotros, que me ha hecho mucha ilusión. Nada, muchísimas gracias a los tres, en especial a ti, Tony. Ya sabes que hace un montón de años que nos conocemos, igual te considero un buen amigo. Y me acuerdo de las primeras veces que coincidimos y cuando me dijo Luis Costa, y tienes a Tony Calvo que juega en el Madrid, y se me quedará esa frase grabada siempre, y me acuerdo mucho. Y luego que nos hayamos podido enfrentar en el terreno de juego, que hayamos podido mantener esta relación por tantos años, creo que es de las cosas bonitas. Y como te digo siempre, puedes estar muy orgulloso del camino que marcaste dentro del campo, pero creo que el que estás haciendo fuera del campo es mucho más valioso porque, como digo, la sociedad va cambiando rápido, el tema de las jerarquías en el fútbol también, y creo que personas como vosotros, que aparte de saber de fútbol, la habéis vivido y habéis estado en esa transición generacional, creo que tenéis mucho que aportar a la gente joven, que somos un poco, como dicen, mal dicho, cagaprisas, que queremos todo inmediatamente. Creo que conocer las dos caras de la moneda y haberlo vivido en carne propia también ayuda a podérselo transmitir mejor a los jugadores. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Pablo, de verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Y nada, a la gente, a los espectadores de Fútbol Mentoring, decirles que nada, estaremos aquí con el gran Paco Gémez, así que no os lo perdáis, porque dentro de nada tendremos ahí esas aportaciones de tanto valor de alguien, de un referente tan importante como él. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Fútbol Mentoring. Gracias. Adiós. Chao.